Saludos a todos, soy Yadel Señor Gómez en el podcast de Yadel Te Informa. Con nosotros tenemos de invitado al candidato a la alcaldía de Bayamón por el Movimiento Victoria Ciudadana, a Brian Omar Martínez. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por tenernos aquí, por invitarnos. Estamos muy contentos. Gracias, así. Bueno, Brian Omar Martínez es actualmente candidato a la alcaldía de Bayamón por el Movimiento Victoria Ciudadana. Tiene un bachillerato en comunicación audiovisual y está completando sus estudios de maestría en cooperativismo y gestión de organizaciones solidarias. Ambas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Brian Omar comenzó su activismo político en el movimiento estudiantil en la Universidad de Puerto Rico. Desde ese espacio se vinculó con diferentes luchas sociales, por la defensa de la universidad, la educación de calidad, por el acceso a la vivienda, por la defensa del ambiente, por los derechos sexuales y reproductivos y la lucha LGBTQ+. Participa en la organización de la juventud del Movimiento Victoria Ciudadana, coordinando las comunicaciones. Además, es el encargado de prensa de la oficina del senador Rafael Bernabe. Entonces, ¿por qué aspira a ser candidato a la alcaldía de Bayamón por el Movimiento Victoria Ciudadana? Pues mira, yo realmente cuando empecé la política, ¿verdad? Lo hice con diferentes causas, lo hice porque creía que había que llevar un mensaje en muchos lugares y realmente no me veía en la política electoral. Yo no pensaba que iba a moverme, ¿verdad? A ese espacio, pero cuando te das cuenta de todo lo que está sucediendo, cuando te das cuenta que hay un montón de políticos que no tienen los mejores intereses de Puerto Rico, que no tienen, que no escuchan las comunidades, que no tienen ese oído en tierra, que pasan tantas cosas y tú te desalientas de la política, tú dices, Dios mío, pero es que no hay nadie que le quiera meter mano a esto, no hay nadie, o sea, como que alguien que nos motive, o tú dices, pues mira, salen candidatos nacionales, pero en tu comunidad, en tu barrio, en tu lugar donde tú estás todo el tiempo, no tiene esa persona. Y dijimos, pues, si no hay una persona, pues tenemos que dar ese paso al frente. Claro. Y, ¿verdad? Le doy gracias a todas las personas que pusieron esa confianza en mí, que me dijeron que apoyaban mi candidatura. Y ahí estamos llevando ese mensaje, llevando las propuestas, escuchando a las comunidades, queriendo, ¿verdad?, hacerle un cambio por nuestro país en todos los espacios que podamos, empezando con el pueblo de Bayamón. Eso es así. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral y política? Pues mira, mi experiencia política un poquito se convirtió en mi experiencia laboral, ¿verdad? Sin buscarlo, porque yo cuando era solamente un estudiante, ¿verdad? No, en ese momento empiezo a estudiar comunicaciones, inicialmente enfocado en estudiar cine, eso era lo que realmente a mí me apasionaba, y no habían tantas oportunidades para hacer el cine, ¿verdad? A menos que fuera un cine más independiente, etcétera, no habían tantas oportunidades. Así que empiezo a hacer periodismo, empiezo a hacer videos para diferentes medios, empiezo a hacer fotografía, pero a la misma vez estaba ocurriendo desde el 2017, 2016, ¿verdad? Había muchos recortes a la universidad, entra la Junta de Control Fiscal y el periodismo se convierte dentro de la misma universidad en la manera de yo llevar esos reclamos, ¿verdad? Y de diferentes personas que nos organizamos y empecé con Pulso Estudiantil, siendo un estudiante, a llevar los reclamos de la universidad y a pelear en contra de los recortes y a pelear, a luchar en contra de que querían recortar. En ese momento se hablaba mucho de recortar recintos, ¿verdad? De que los iban a reducir porque habían demasiados recintos y habían menos estudiantes y querían reducir las residencias estudiantiles, que lo lograron. Ya nos sacaron de las residencias estudiantiles. Yo inclusive vivía en Torre del Norte, ¿verdad? Que era una de las residencias más grandes de Río Piedras, la que está ahí, la torre que está al frente de la universidad, a la afuera, ¿verdad? Y vivíamos ahí 500 personas cuando nos sacaron de allí, ¿verdad? Y lo hacen después del huracán María. Entonces, en ese momento pues estábamos trabajando esa información, pero nos damos cuenta que no era solamente llevar la información, no bastaba con eso, sino que había que llevar un mensaje también de que teníamos que cambiar la opinión pública, de que teníamos que dejarle saber a la gente que no solamente que eso estaba pasando, sino porque estaba mal, porque no atendía las necesidades de la gente. Correcto. Porque habiendo fondos para un montón de cosas,
para unos sueldos gigantescos, no había dinero para la educación y no había dinero para proveerle vivienda accesible a estudiantes que no tenían a dónde ir, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que no solamente el trabajo periodístico no era solamente informal, sino que iba vinculado a la lucha. Y ahí, pues, en la huelga, ¿verdad? Defendiendo los portones, aprendiendo muchísimo en ese proceso, se convirtió en un activismo, se convirtió ese trabajo que estaba haciendo en algo más que simplemente ganarme un dinero como periodista. Y llegué al punto que luego de trabajar empecé a trabajar inclusive en la universidad, en la emisora de Radio Universidad, cuando sale Victoria Ciudadana, y entiendo que hay un movimiento político electoral que llevaba esas necesidades, que quería un cambio, que era un momento donde había mucha emoción de la gente, se sentía un cambio. Acabamos de sacar a Ricardo Rosselló hacía menos de un año de la gobernación, y entro como voluntario a Victoria Ciudadana. Y mi trabajo fue ese, llevar la información, ayudar a diferentes candidatos y candidatas dentro del distrito de Bayamón. Y con ese trabajo que yo hice de voluntario, un día me llama el profesor Rafael Bernabé y me dice: mira, he visto lo que estás haciendo, me gusta lo que has hecho, ¿quieres trabajar conmigo, verdad? Y me invita, y yo dije: wow, genial, vamos para allá de una, vamos a llevar ese trabajo al Senado. Y así entré al Senado, a trabajar en la oficina de él. Y wow, qué difícil es trabajar en el Capitolio. ¿En serio? Sí, de verdad que es bien drenante, es bien fuerte, porque uno llega con mucha esperanza, uno llega con mucha fuerza. No es que no tengamos esperanza ahora ni tengamos fuerza, pero uno llega diciendo: acho, ya estamos aquí, vamos a cambiar las cosas. Y de momento tú te das cuenta que hay un montón de gente ahí, la mayoría de la gente ahí, que realmente no le importa lo que está pasando en nuestro país. Están ahí sentados en una silla, cogiendo fresco. Y no importa cuán buenas sean tus ideas, que tú digas: diablo, es que nadie le puede votar en contra de esto, porque tú sabes, el 725 no da para vivir, nadie se puede poner a eso. Claro. Y de momento pasa la primera sesión y no se aprobó un aumento del salario mínimo, parecía que no se iba a dar, y tú dices, y nosotros, brother, dejando las pestañas ahí por proyectos como eso, la reforma laboral, cosas inclusive que los populares habían dicho que iban a cambiar. Una promesa de Tatito cuando entra como presidente de la Cámara era que iba a derogar la reforma laboral. Pues nosotros le tomamos la palabra, mano, nos matamos con ese proyecto, y de momento se acaba la primera sesión y no pasa nada, y ellos echándose fresco, y tú dices, ¿pero qué es esto? Y ahí te das cuenta que aunque tú tengas todas las ganas del mundo, aunque tú tengas las mejores propuestas, hay gente que no responde a esos intereses, que no tiene sentido común, y que realmente necesitamos una nueva mayoría. O sea, hay que sacar a esa gente de ahí, porque mientras esa gente está ahí, tú vas a lograr algunas cosas, vas a poder adelantar algunas cosas, pero no vas a poder darle un cambio a este país, tú sabes. Y es sumamente frustrante, porque uno trabaja un montón y uno dice: wow, de verdad que esta gente son enemigos de la gente, son enemigos del pueblo, tú sabes. Eso es así. ¿En qué está basado su programa de gobierno para el municipio de Bayamón? Pues mira, en mi programa de gobierno, nosotros hicimos algo bien chévere, porque nos reunimos con diferentes comunidades, ¿verdad? Sobre todo con la legislatura municipal, que ya representaban diferentes comunidades de Bayamón, y nos sentamos y tuvimos una conversación con diferentes personas y dijimos cuál es el Bayamón que nosotros queremos, qué es lo que nosotros quisiéramos. Si en efecto vamos a proponer una plataforma de gobierno, ¿qué le vamos a llevar a la gente? Y tuvimos muchísimas conversaciones. Eso fue reuniones que duraron algunas semanas, y estuvimos dialogando sobre diferentes cosas que nosotros entendíamos que podíamos lograr en Bayamón, y de escuchar a la gente de cosas que nosotros decíamos: esto, aunque no sabemos cómo lo vamos a hacer todavía, es una buena idea. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que queríamos trabajar la transportación colectiva en Bayamón, y nosotros no sabíamos cuál era la ruta que queríamos implementar o cuál era el mecanismo que íbamos a utilizar, pero sabíamos que era algo necesario. Así que nos reunimos con expertos, porque entendíamos que eso era algo bien importante, y que Bayamón tenía y tiene suficiente población, suficientes recursos para hacer un ejemplo de lo que es la transportación colectiva. Wow. Tú sabes. Y la necesidad que hay de eso. Porque teníamos, por ejemplo, un estudiante que es mesero también. Y entonces él pierde su carro, porque heredó un carrito, un Toyotita que estaba medio estartalado. Sí, ¿verdad?
y se quedó a pie. Wow. Y él decía, mira, se me hace imposible desde donde yo estoy coger una guagua. Claro. O sea, no pasan guaguas ya, no hay pisa y corre en toda esa parte sur de Bayamón, cerca de Comerio. A menos que salgan de Naranjito, que logre coger una guagua que salen bien temprano, no habían guaguas que se acomodaran a su horario. Wow. O sea, él tenía que conseguir PON de algún sitio, llegar quizás a Santa Juanita, llegar a la Rexville, y de ahí podía coger una guagua a diferentes lugares de Bayamón y por ahí seguir, ¿verdad? Coger el tren, etcétera. Pero te das cuenta que hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad. Y otro sector que nos causa mucha preocupación es el sector de las personas mayores. Mucha gente que ya no puede guiar, que tú los ves en las calles y tú te das cuenta que realmente ya sus capacidades, ¿verdad? Como van disminuyendo y no tienen seguridad en la calle, pero no pueden soltar su carro porque si no, no se pueden mover. Y así nos dimos cuenta también con agricultura. O sea, que era algo... En Bayamón nos dimos cuenta que había un montón de lugares, de tierras fértiles, de áreas rurales que son buenísimas para la agricultura. La colindancia con Aguas Buenas, la colindancia con Toalta. Y están completamente abandonadas. Muchas de ellas inclusive le pertenecen al municipio. O sea, son tierras que le pertenecen a la autoridad de tierra y el municipio puede disponer de ellas. Y no se está haciendo nada con ellas. Wow. El problema de la calor, que sentimos todo el tiempo un calor infernal. Ay, sí, cierto. Y hay un problema que es bien fácil de resolver. Bueno, no se resuelve tan fácil porque hay cambio climático. Pero la reforestación es algo tan sencillo que tú puedes hacer en las escuelas, en los lugares públicos, en los parques. Y enfrías muchísimo Bayamón. Pero al municipio de Bayamón, ahora mismo a su administración, lo único que le interesa sembrar es cemento. O sea, y así, tú sabes, esas cositas nos fuimos dando cuenta. Y se basa en escuchar las comunidades, en ver dónde están esas necesidades y traer propuestas que se pueden conseguir, propuestas que realmente son sencillas si se tiene la voluntad de hacerlo, porque Bayamón tiene un presupuesto impresionante. Se podría hacer mucho más. Inclusive Bayamón se merece mucho más. Mucha gente habla de que Bayamón es un pueblo que tiene un superávit, que tiene buenas finanzas. Eso es cierto, pero no hay obra. ¿De qué valen las finanzas si no le podemos dar seguridad a la gente? Exacto. Si no le podemos dar una buena iluminación a las personas, si la infraestructura que ya está en Bayamón, de diferentes parques, centros comunales, plazas, están completamente abandonadas. Wow. Entonces solamente hay fondos para traer negocios y moles, que en Bayamón no se puede ni contar cuántos strip mall y diferentes moles hay, pero hay muchísimo más que eso. Tú sabes, y dicho sea de paso, moles que benefician mayormente a comerciantes extranjeros. Tú sabes, extranjeros de Puerto Rico y extranjeros del área de Bayamón, pero no se está fomentando el que personas de Bayamón puedan emprender, que pueda haber un desarrollo económico que sea para las comunidades, que tú lo puedas ver, que se quede ese dinero y esos recursos ahí, y que sirvan a la gente realmente de Bayamón. Y entonces pasa lo mismo, tú te das cuenta que a la administración del PNP y a la administración de Bayamón no le interesa a la gente de Bayamón, lo que le interesa es ellos estar bien, acomodar a su familia, que están todos acomodados ahí. Y uno... Cuando ve eso, dice, hay que cambiar esto. Y tenemos que, o sea, nos movemos hacia esa dirección. ¿Cómo cataloga al hijo, ahora el hijo de Bayamón, que no me acuerdo el nombre? Ramón Luis Rivera. Ramón Luis Rivera, el alcalde del hijo, que antes Sí, era sí. el padre. ¿Cómo cataloga qué ha hecho el municipio con él? Mira, realmente Ramón Luis Rivera está ahí por los logros de su papá. Cuando tú le preguntas a la gente, todo el mundo habla excelentemente de su papá, de que logró eliminar muchísimas inundaciones en Bayamón, que trajo urbanismo a Bayamón, que hizo un montón de obras. Era muy conocido por su obra y era un tipo del pueblo. Y hace como 25 años, Ramón Luis hereda ese puesto, ¿verdad? Su papá se retira, le da el puesto a su hijo. Y él sigue esa cultura de ser un tipo de la gente. Y tú te lo puedes encontrar. Él va él camina por las diferentes panaderías locales, saluda a la gente. Tú lo puedes encontrar en diferentes lugares. Con todo el que Bayamón es un lugar bien grande. Exacto, sí. Pero más allá de eso, no ha hecho realmente nada por Bayamón. Hay buenas finanzas en Bayamón, eso es cierto. Pero las carreteras no están mejor que hace 25 años cuando él heredó su puesto. La educación en Bayamón no está mejor que hace 25 años. La infraestructura no está mejor. La seguridad, la criminalidad en Bayamón es un meme. Tacho, sí. Tú sabes, todo el mundo se burla de eso. Y eso ha sido tu papá y tú. Han tenido ese control por 50 años. Y tú no has podido mejorar eso. Realmente él está ahí únicamente por la fama que hizo su papá. Porque nada de lo que él ha hecho en los últimos 24 años, que han sido los años que ha estado bajo, él ha estado 25, pero 24 que son de administrando el municipio,
no ha hecho nada para mejorarlo. Bayamón está mejor que hace 24 años. Wow. Y entonces tú dices, pues realmente lo que tiene es una buena fama, pero cuando tú miras, hay un montón de problemas en Bayamón. Tenemos la faltera, que eso es otro problema que los ambientalistas han estado denunciando muchísimo, que empezó sin permiso, sin los estudios de calidad ambiental, de calidad de aire y de suelo, que se estableció en un mogote que ya estaba inestable, que está cerca de más de 11 comunidades, que está cerca del río Hondo de Bayamón. Está cerca de 2 cárceles, la cárcel de mujeres y la cárcel de menores. Que claro, sabemos que hay gente que no le mueve porque hay personas privadas de la libertad y eso no le mueve. Sí. Pero, oye, están ahí, el Estado se está encargando de ellos y hay que garantizarle su seguridad también. Y tiene escuelas cerca de esa faltera que se están contaminando de las emisiones de los camiones, de las emisiones de la misma faltera, del ruido, de que está, o sea, es un daño ambiental increíble que la gente ha denunciado y que el alcalde completamente ignoró. Hay expropiaciones en Bayamón, ha expropiado a negociantes, ha expropiado viviendas. Wow. Y muchos de esos problemas son desconocidos porque no hay, o sea, cuando tú miras denuncias, hay otros que suenan más o que tú puedes escuchar muchísimo más contundente el nivel de corrupción que hay o de indiferencia. Pero eso no significa que no esté pasando en Bayamón. Simplemente que él tiene muy buena fama, tú sabes, Sí. Pero no es un buen alcalde. O sea, cuando tú miras su trabajo, es mucho peor que otro. Si tú lo comparas con el Cano, ¿verdad? Que está en el distrito de senatorial de Bayamón, hay 2 alcaldes este mismo cuatrenio que han sido convictos por corrupción. Tiene el Cano y tiene a Ángel Pérez en Guaynabo. Exacto. Pues tú lo comparas con esa gente y dices, pues Bayamón está súper bien. Pero realmente no lo está. O sea, cuando tú miras los problemas, es una cuestión sistémica del Partido Nuevo Progresista. El Partido Popular también tiene sus problemas. O sea, porque realmente el bipartidismo, lo único que se ha encargado es de servirse a ellos mismos. Eso y no así. de servir a la gente, no de servir a nuestro país. Eso es así. ¿Cuáles son los reclamos principales que le hacen los residentes del municipio? Mira, pues cuando nosotros empezamos la campaña, empezamos a caminar, nos dimos cuenta que la faltera, el problema ambiental, era uno sumamente grande, uno que preocupaba muchísimo a la gente. Pero ya, ¿verdad? Tocamos ese. Pero uno que me sorprendió muchísimo, y uno lo escucha en la televisión, uno escucha que estamos ante un Puerto Rico y una población que cada vez es mayor, que hay personas más envejecientes. Pero realmente no es hasta que tú caminas las comunidades y te das cuenta que una de cada 4 casas te encuentras una pareja de personas mayores, de unos viejitos, ¿verdad? Que viven solos. Y muchos te cuentan la misma historia. Sus hijos se fueron para Estados Unidos, no tienen quien los cuide. Muchas veces ella es la cuidadora y él tiene algún problema de salud mental, sea Alzheimer o un problema de movilidad. A veces pasa lo inverso. Y no tienen cuidado. Y entonces no tienen un lugar en Bayamón que financie el municipio o el estado, que tú digas que le puedes dar servicio de ama de llave a las personas, que tú puedas darle seguridad a la gente, que haya un tipo de patrullaje, que vayan a estas comunidades. Y porque es tanto, o sea, es un problema tan y tan común. De hecho, es la gente con la que más uno habla, porque están solos en sus casas. Cuando tú estás caminando por las comunidades, son las personas que más quieren hablar contigo. Correcto. Y es bien fuerte porque tú dices, Dios mío, pero si están los recursos, si Bayamón podría hacer ahora mismo una propuesta que trajo José Bernardo, ¿verdad, Betito? Como candidato al Senado de Bayamón, es trabajar cooperativas de cuidadores, ¿verdad? Y hay tantos recursos, sea con el cooperativismo, o sea que el municipio financie, aunque sea amas de llave, para que una vez a la semana tú le puedas dar servicio a diferentes personas, puedas visitarlo. Esto ya existía antes. Estos servicios se daban, pero con los recortes, entonces tú ves contratos, por ejemplo, el contrato para disponer la basura es altísimo, son contratos millonarios. Tú ves el contrato para darle mantenimiento a las áreas verdes y también son millones de dólares. Wow. Entonces, si tú pudieras mover ese dinero y tienes empleados municipales que le paguen un buen sueldo, pero no contratos millonarios, puedes reducir muchísimo costos y puedes costear entonces empleados y empleadas municipales que se dediquen a hacer servicio de ama de llave o se dediquen a tener, que podamos tener los centros comunales disponibles para los que sí tienen acceso a movilidad. Exacto. Puedan tener diferentes actividades sociales, actividades culturales. Hay muchísimas herramientas que ya tenemos. La infraestructura está ahí. Lo que hay es que darle mantenimiento a la área y darle acceso a las mismas comunidades que sean las que manejen eso.
muchísimos parques, por ejemplo, que están completamente abandonados, que no tienen iluminación adecuada. Tú podrías hacer un montón de ligas comunitarias. Lo que tienes que darle mantenimiento, darle bola a la gente y fomentar que se creen equipos. Lugares que ahora mismo son para la criminalidad, que están, por ejemplo, hay puntos de droga establecidos en diferentes lugares, porque es un sitio abandonado, un sitio oscuro, con el simple hecho de tú darle mantenimiento, de tú iluminar esa área, de tú dar un poquito de patrullaje y fomentar que la comunidad se encargue con la ayuda del municipio, pero que sea la comunidad teniendo esa iniciativa de liga, de que haya un bingo para los viejitos, que hay tanta creatividad que se puede tener. Exacto, tú sabes, realmente no es tan difícil. Lo que hay es que tener voluntad, lo que hay es que porque te digo, el presupuesto de Bayamón, estamos hablando de millones y millones de dólares. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese? Tú sabes, teníamos el Parque de la Ciencia, eso está abandonado ahora mismo. Sí, eso tú sabes. Había otro bosque, el bosque Buenavista, lo deforestaron. Entonces, Dios mío, ¿pero qué se está haciendo con este dinero? Se contrató una compañía, se le pagaron millones de dólares y lo que hicieron fue deforestar un bosque en vez de darle el cuidado de fomentar que la gente sepa dónde está, que lo vaya a visitar. Realmente uno se pregunta cómo pasa eso, cómo es que no hay ningún interés en cuidar lo que es nuestro país. Uno le parecería a uno lógico, pero realmente no lo es. ¿Cómo mejoraría el Parque de la Ciencia? ¿Cómo lo mejoraría? Pues mira, yo creo que el Parque de la Ciencia, yo recuerdo haber ido cuando niño. Yo también. A ver, o sea, y era un lugar, me acuerdo del observatorio que tenía, me acuerdo. Y desde ese momento, uno de los principales problemas que tenía era que no tenía mantenimiento. Yo me acuerdo que estaba el estanque, y ese estanque parecía que podían crear mutaciones ahí. O sea, esa agua verde. Sí. Yo decía, no es tan difícil tú poder contratar especialistas para que le den un buen dragado de esa área, para que puedan limpiar esa área. Hay muchísimas partes ahora que podríamos utilizar la tecnología para informar a la ciencia, tener material de realidad virtual, diferentes cosas que realmente fomentarían que muchísima gente lo visitara. Exacto, sí. O sea, tú puedes hacer acuerdos colaborativos con diferentes empresas, por ejemplo, de tecnología para que den talleres en esos sitios, para que realmente se fomente ese lugar como un lugar de aprendizaje, un lugar de tecnología, un lugar... Ahora mismo, por decirte uno, la Universidad Politécnica tiene unos talleres de robótica increíbles. Mira, vamos a darle un lugar como el Parque de la Ciencia para que desarrollen proyectos de robótica. Vamos a incentivarlos, vamos a buscar fondos federales para que estudiantes puedan desarrollar proyectos allí. Sería excelente. Tú sabes, es algo que podemos estudiar más, podemos hablar con expertos. Tener que haber muchísimos científicos en Puerto Rico. Ese terreno es grandísimo, ahí se le pueden dar un montón de lugares. Vamos a sentarnos con la gente que ya tiene este conocimiento, que tienen eso y que tienen las ganas de desarrollar estos proyectos. Los espacios están. Lo que hay es que realmente sentarse con la gente, buscar la manera y darle para adelante a todos esos proyectos. Eso es así. Bueno, vamos a estar hablando ahora de la Alianza de País, obviamente del Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana. Claro. ¿Qué le parecen las alianzas que están propuestas entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño? ¿Es una buena estrategia? Mira, yo creo que una excelente estrategia. Yo creo que era totalmente necesario. Era algo que la gente estaba pidiendo mucho antes de que se concretaran esos acuerdos, ¿verdad? Que se concretara esa alianza. Yo creo que los resultados electorales, de mirar esos números, ¿verdad? Que Pierluisi está gobernando con un 33%, 32 puntos algo por ciento. Y que Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau lograron cada uno sacar el 14%. Que si lo sumamos un 28%, estar a 4% de ganar las elecciones, nos tenía que decir que había que unir esas fuerzas. Eso es así. Porque realmente cuando tú miras el programa de gobierno del Movimiento Victoria Ciudadana en el 2020 y el de Patria Nueva, habían tantas cosas similares. Ambas colectividades defendían el ambiente, defendían los derechos reproductivos, querían transparencia, querían rescatar las instituciones públicas, querían subir el salario mínimo, querían eliminar la reforma laboral, querían la descolonización de Puerto Rico. El Partido Independentista, obviamente, con la fórmula de la independencia, y Victoria Ciudadana apoyando
las 3 fórmulas, ¿verdad? De libre asociación, de estadidad o de independencia, pero que fuera un proceso vinculante y un proceso que le permitiera a Puerto Rico la autodeterminación. Exacto, que escogiera. Entonces, cuando tú ves todo lo que se estaba dando, que ya había acuerdos, ¿verdad? Ya habían perspectivas similares, y cuando tú ves el trabajo legislativo de Mariana Nogales, de Denis Márquez, de José Bernardo, de María de Lourdes, de Ana Irma, de Rafael Bernabe, y ves lo mismo, un montón de similitudes, inclusive de personas que no están en la alianza ahora mismo, porque, ¿verdad? El puesto de competencia, pero se hicieron muchísimo trabajo, por ejemplo, con Vargas Vidot, con el senador independiente, ¿verdad? En contra de la discriminación para las personas LGBTIQ+, en contra del nepotismo, en contra de que los contratistas de que los donantes pudieran convertirse en contratistas del gobierno y de esa manera ponerle un freno a la corrupción. Tú dices, pues mira, si estamos apuntando hacia el mismo objetivo, ¿verdad? Queremos darle a Puerto Rico una oportunidad de cambio, pues tenemos que hacerlo juntos. Correcto. Y ¿verdad? Por el hecho de que ya Alexandra Lúgaro se había retirado de la política, como ella misma expresó, pues el candidato entonces obvio en ese momento era Juan Dalmau, ¿verdad? Y se empieza a concretar una alianza, y al principio se veía como algo mucho menor de lo que terminó siendo, ¿verdad? Que bueno que fue así. Porque al principio se hablaba solamente de Juan Dalmau a la gobernación y de Manuel Natal a la alcaldía de San Juan. Y lo demás no era como que no se estaba contemplando. Exacto. Y fue excelente que se dieran cuenta, ¿verdad? Las diferentes colectividades. Yo sé que en el Movimiento Victoria Ciudadana lo hablamos muchísimo más, por lo menos en esas partes iniciales, de la coyuntura histórica que estaba pasando, la coyuntura política en la que estábamos, ¿verdad? Que el Partido Popular se estaba derrumbando, que teníamos tantos casos de corrupción dándose en las diferentes alcaldías de ambos partidos, tantas cosas sucediendo. Estaba la gente ya convencida que con la Junta de Control Fiscal no se podía negociar, que realmente no se podía lograr nada ahí, que hay que oponerse a ella. Y todas dándonos cuenta que realmente podíamos darle a Puerto Rico una mayoría si lográbamos hacer acuerdo en la legislatura por distrito, tanto en Senado como en Cámara, en la gobernación, en la comisaría residente y en las diferentes alcaldías. Y se concretó de esa manera. Una pena que no se pudo concretar en los 40 distritos representativos, ¿verdad? Se logró en el Senado, porque era mucho más fácil y equitativo dividir uno y uno. Y que tampoco se logró en las alcaldías, porque realmente el Partido Victoria Ciudadana y el Partido Independentista necesitaban diferentes alcaldías para poder impulsar sus candidaturas. No se logró vincular ese esfuerzo de organización desde antes. Y pues nos tocó competencia fraternal, como es mi caso, que en Bayamón hay un candidato a alcalde por el Partido Independentista también. Pero ambos queremos las mismas cosas para Bayamón. Y le dejamos claro a la gente que hay opciones de cambio, sea votando por el candidato del PIB o sea votando por mí. No nos tenemos que conformar con lo que siempre hemos tenido. Y eso es lo que queremos decirle a la gente. No tenemos que conformarnos ya con el menos malo. Inclusive el voto útil, lo que vemos en todas las encuestas, lo que vemos en los programas, lo que nos dice el sentido común, es que quien único puede detener un tercer cuatrienio del PNP y una gobernación de Jennifer González es Juan Dalmau. Es la alianza de país. Y no solamente es sacar el PNP, no es que ese sea el único objetivo, es que podemos darle un cambio a Puerto Rico, o podemos comenzar a cambiar a Puerto Rico, porque es claro que con las elecciones no se cambia un país, pero oye, un camino en la dirección correcta. Tú sabes, si logramos sacar a todos esos corruptos de ahí, créeme que es un camino en la dirección correcta. Si ponemos gente que ha demostrado con trayectoria, con su trabajo de años, porque no es que son gente nueva que llegó a la política, ¿verdad? Quizás hay gente que me mira a mí y dice, pero tú eres la primera vez que eres candidato. Y es verdad. Y yo soy una persona joven. Tengo un historial de activismo estudiantil y eso, pero no se compara con los años y las décadas que lleva Juan Dalmau, que lleva Rafael Bernabe, Ana Irma, que lleva más de 4 décadas luchando por los derechos reproductivos, luchando en contra del racismo. Lo mismo de María de Lourdes, lo mismo de Manuel Natal, lo mismo de Rosa Seguí, lo mismo de José Bernardo, que ya le ha demostrado una trayectoria y un historial legislativo buenísimo. Entonces tú tienes toda esta gente que no solamente te dice que quiere un cambio, sino que puede evidenciarlo con su trabajo. Pues mira, yo creo que es un excelente camino y nos llena de esperanza que se haya dado algo tan increíble como esto. Eso es así. Bueno, tras la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de descalificar a algunos candidatos de Victoria Ciudadana,
¿esto afectará a la alianza de país? Mira, yo creo que ante el miedo que había, ¿verdad? De lo que estaba, el bipartidismo estaba viendo, de que en efecto se estaba concretando esta alianza, de que cada vez cogíamos más fuerza, cada vez se emocionaba más la gente, cada vez más voces que podían influenciar la opinión pública se unían a nuestro llamado. Ya vimos lo importante que fue las expresiones de Bad Bunny en estos días, ¿verdad? Cada vez que veían y eso todavía no había pasado, pero cada vez que veían la fuerza el empuje que estaba cogiendo la alianza, pues tenían que detenerlo. Sabíamos que cuando tú atentas contra grandes intereses, te van a atacar con todo, porque ellos no se van a quedar quietos y van a dejar que tú ganes, van a dejar que tú le quites el poder, ¿verdad? Así que sabíamos que iban a atacarnos con todo. Y lo hicieron. Quisieron descalificar las candidaturas y lograron sacar, ¿verdad? Con un tribunal tomando unas determinaciones que a todas las personas expertas en derecho le parecen irresponsables, le parecen irracionales. Lograron sacarnos de la papeleta o sacar esas candidaturas de la papeleta, pero no se quedaron ahí, ¿verdad? Sino que ahora mismo el compañero Rafael Bernabe y la compañera Mariana Nogales decidieron impulsar sus candidaturas por nominación directa. Y hasta cierto punto es muy fuerte que no tengamos 4 candidatos como teníamos, ¿verdad? 4 candidaturas. Pero lo que sí nos da esperanza es que con los votos que ya sacó Victoria Ciudadana y que sacó el PIB, hay suficientes votos para lograr elegir esos 4 legisladores por la alianza, que estamos hablando de María de Lourdes, Denis Márquez, Rafael Bernabe y Mariana Nogales. Y sería algo histórico, igual que la alianza es algo histórico, porque nunca se ha podido elegir un legislador nacional, ¿verdad? Alguien a la legislatura por nominación directa. Eso es algo que nunca ha pasado. Así que yo creo que eso es otra parte del esfuerzo que han hecho para detener la alianza, para detener a la gente que quiere lograr un cambio en Puerto Rico. Pero no nos van a detener. O sea, el cambio se va a abrir manera, el cambio se va a abrir lugar y vamos con todo. ¿Usted cree que esto, obviamente, piensan de que van a ganar estas elecciones? ¿Están bien seguros de que vamos a ganar? Bueno, estamos haciendo todo para ganar. O sea, cuando tú ves la campaña que está llevando Juan Dalmau, es una campaña para ganar. O sea, es una campaña donde están poniendo aquí todos los esfuerzos que estamos haciendo. Y cuando tú sales a la calle, cada vez que yo estoy en un semáforo repartiendo propaganda, y de momento hay unas personas, siempre hay personas que no te van a recoger propaganda, pero de momento hay otra gente que tú le dices, mira, te estoy presentando las candidaturas, información de las candidaturas de la alianza, y tú ves la gente que se emociona en el carro y que grita en un carro en medio del semáforo. Tú dices, vamos a ganar las elecciones. Cada vez que yo estoy caminando las casas, y los otros días yo estaba, por ejemplo, por Santa Juanita en Bayamón, y de momento estoy hablando con alguien y le doy así un panfleto de las candidaturas y reconocen el primero que salía, que era Betito. Decían, Betito, por este es que vamos a votar. Este tipo es excelente, que sí, qué sé yo. Y me acuerdo que llamó a su esposo, salen, pues, se quedan hablando con nosotros y me dicen con vergüenza, me dicen, nosotros éramos PNP. Pero ya, y cuando tú escuchas gente que dice así, o sea, en Bayamón, que dicen que es un bastión del PNP, tú dices, no, pues, la gente está clara que tenemos que cambiar las elecciones. Cuando tú ves que había gente que creía que Jennifer González podría representar un cambio a la administración de Pierluisi, que yo no sé cómo podían pensar eso, pero había gente que lo decía. Sí. Y tú ves cómo cambia, ¿sabes? Y no es de la nada, es que nunca tenía intención de sacar a Luma, nunca tenía intención de... Y ahora dice que va a fiscalizar, pero si fiscalizar es lo que dicen que han hecho por los últimos 3 años. Exacto. Y cambian a uno y ponen a otro, y tienen un negociado de energía. Y ponen ¿sabes? a otro. Y son palabras vacías. Y cuando la gente vio eso, una demostración de que realmente la única fuerza que está comprometida con darle un cambio a este país es la alianza. De hecho, hay una canción de Bad Bunny de sí. ¿cómo es? La de Jennifer Mentirosa. Ya, no, está buenísimo, está buenísimo. Y de hecho, yo vi un video del Movimiento Victoria, ¿sabes? Que la usó ahí. Sí. No, es que hay que tirar con todo, porque... Y de hecho, muy bien que Bad Bunny dijo que a motivar a los jóvenes a que se motiven, porque ahora mismo la UPR de Río Piedra hay muchos ahora que se están motivando más. Pero ahí se fue la luz y ahí se echavó. Y es porque, para mí, esta es mi opinión, puede ser que el PPD y el Partido Popular están tratando de que no lo hagan porque piensan que van a perder este año. Es difícil no imaginarse una conspiración de que el PNP le tumba la luz a la UPR cuando tú ves que
por los últimos 4 años no han querido visitar las universidades, Eso no han sí. querido visitar las escuelas, o han visitado muy pocas, lo que han hecho en 4 años anteriores, porque no quieren que la juventud se inscriba, no quieren que la juventud salga a votar. Entonces, por nuestro esfuerzo, por el esfuerzo de jóvenes que dicen, no, vamos a llevar esto a todos los espacios, y llega la UPR y se va la luz. Hoy se volvió a ir la luz en Santa Rita. Hoy. Hoy de nuevo. Oh my No God. sé si es dentro de la universidad, pero vi que en Santa Rita sí, a las 3 de la tarde se fue la luz. Y entonces no te cabe, o sea, tú no... Lo que ellos no saben, o lo que no se pueden imaginar, es que la gente igual coge más ira y más rabia en contra de lo que está pasando. Ayer, cuando se fue la luz, es verdad, no se pudieron inscribir los estudiantes. Pero le hicieron un piquete a Luma en la universidad. Claro que Y sí. la gente estaba diciendo, y espero que lo cumplan, que iban a ir a la HIP. La ventaja es que ahora el tren urbano está gratis, así que desde la misma universidad pueden coger el tren y llegar a Torrey, inscribirse allí. Sí. Y hoy la Junta de Inscripción Permanente en la CE estaba explotado de gente. Estaba Sí. súper lleno. Y yo creo que lo que tenemos que lograr es que la juventud entienda eso, la importancia que tiene de inscribirse, la importancia de salir, que se le está acabando el tiempo, pero Eso tienen sí. hasta el 21 de septiembre para Bien poco. inscribirse. Pero están a tiempo todavía y tienen que hacerlo porque Ujú. se nos va la vida. Eso así. No, y de hecho aquí en Puerto Rico ha aumentado mucho la luz, el agua, la vida. O sea, como que no podemos más y para mí pienso que la Comisión de Estatal de Elecciones no está preparada para estas elecciones. Y de hecho analizan de que estas elecciones van a ser bien difícil. Porque ahora mismo está la votación, el voto adelantado, que dicen que no tienen recursos para... Todavía no hay un reglamento. O O sea, sea, pero... todavía ya se están recogiendo solicitudes de voto adelantado y todavía la comisión no ha aprobado los reglamentos de cómo es que se va a aceptar ese voto adelantado. Y tú dices, ¿cómo es posible que, primero que están súper tarde, cómo es Bien posible tarde. que no han logrado un reglamento? Ujú. Pero cómo están aceptando solicitudes. Y eso es un escándalo. Tú ves candidatos que están llevando, los otros días estaba Georgie Navarro, que Ujú, llevan sí. 30 y 50 paquetes de solicitudes de voto adelantado y lo llevan allí. Y cuando tú miras las direcciones no son las mismas No. que las direcciones que están en el registro electoral. Exacto. Y la presidenta de la comisión tomó una determinación de que no importa si tu dirección no es la misma que la que está en el registro electoral. O sea que ya tú ves que quieren hacer un fraude. Y la manera de contrarrestar eso es que tenemos que inscribirnos, tenemos que salir a votar masivamente y tenemos que tener también los funcionarios y las personas que estén velando esos votos, que estén velando cuando lleguen esas papeletas, que puedan fiscalizar y decir, no, espérate, esta no es la dirección, vamos a validar esto, vamos a validar que efectivamente esa persona era un elector hábil, podía hacer su voto. Y es que nuestra misma gente solicite también el voto adelantado. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, estamos llevando el mensaje de que tienen que hacerlo. El voto igual de las personas que van a viajar, el voto de los estudiantes, de las personas que están trabajando temporalmente en Estados Unidos, que todavía pueden votar en Puerto Rico, que lo hagan. Porque realmente el PNP va a hacer todo lo posible. Y el bipartidismo va a hacer todo lo posible para detener cambio. Ya lo están haciendo con lo que han hecho en los tribunales, con la campaña de Loda Mariana Nogales, con traer a la Comay. La Comay, o sea, que la Comay llegue 100 días de las elecciones no es ninguna casualidad. O sea, es una herramienta del PNP y es una herramienta del bipartidismo. Sí, y de hecho me acabo de enterar de que obviamente yo veo la Comay por el entretenimiento y eso. Para mí es algo, no es que de chiste, sino que me entretiene a mí. A mí no me importa lo que él ya diga. Pero obviamente lo que me impresionó fue que obviamente como dije, 100 días de la elección que llega. Y eso pienso, y ahora que está criticando, ahora ahí yo no estoy de acuerdo, que critica a Juan Dalmau como es socialista. Y, Mira, y comparando con Maduro, pero ¿qué tiene que ver con Juan Dalmau y Maduro? Mira, llevan más de 13 años, llevan como un mes. No es socialista porque no lo dice. O sea, No, pero no entiendo. llevan un mes con esa campaña de que somos comunistas, de que somos socialistas, queriendo meter miedo a la gente. Porque hay gente que todavía le dan miedo a esas palabras. Claro. Pero es claro que lo que le tienen miedo realmente es al cambio que estamos haciendo. Exacto. Lo que le tienen miedo cuando dicen que somos socialistas es que queremos subir todavía el salario mínimo. Porque nosotros teníamos un proyecto para subir el salario mínimo, por ejemplo, a $15. Wow. ¿Y cómo?
Y no se logró. Los populares se unieron al proyecto y lo bajaron a $10. Ahora mismo está en $10.50. $10.50. Todavía no es suficiente. Una persona que cobra $10.50 en un full time, al final del mes, tiene $1,500. Y eso no es de acá. $1,000 se te va con la renta, luma, agua, los aumentos de los peajes. Ya se te fueron los chavos. Ya, sí. O sea, hay que subir ese salario más. Y eso es lo que tienen miedo. No al socialismo, es a que queremos subir el salario mínimo. Es que queremos eliminar que las personas que trabajan por propina no reciban un salario de 2.13. Claro. Que reciban un salario completo. Es que queremos defender el ambiente, que no sigan construyendo en las playas. Que no es que estamos en contra de las construcciones, pero es que en el problema de cambio climático, la crisis climática que tenemos, no podemos seguir construyendo en la zona costera, provocando la erosión. No podemos ignorar las recomendaciones de los expertos. Están en contra de nosotros no porque seamos comunistas, sino porque nosotros queremos aprobar lo que ya trabajó la comunidad científica, que trajo un documento de 600 páginas diciendo cómo Puerto Rico específicamente puede atender el cambio climático. Y cuando se lo presentaron a la legislatura en marzo, los presidentes de la legislatura dijeron que no tenían tiempo para analizar eso. Ay, por Dios. O sea, claro, porque lo que les interesa es que sus amigos, la gente que le da donaciones, la gente que tiene negocios con ellos, que sigan construyendo a lo loco. Exacto. Por eso, con todo y que se aprobó el proyecto de legitimación activa ambiental de la compañera Mariana Nogales y del MBC, la Junta de Control Fiscal le hizo frente y lo sacó. Y dijo que no podíamos aprobar un proyecto como ese. Wow. Y lo inhabilitó. Y cuando tú ves a eso es lo que le tienen miedo. Que queremos cambiar las cosas, que queremos detener la corrupción, que queremos sacarlos de ahí, meter gente que esté interesada. Eso es lo que le tienen miedo. Y están escandalizados por eso. Y van a hacer todo lo posible, se van a inventar todo lo que se pueda inventar para meter miedo, pero la gente está clara que el único trae la destrucción de Puerto Rico son los que nos han gobernado ya por 50, 70 años y nos trajeron a la quiebra. Esa para mí es la carta de presentación más mala que tiene alguien. Si tú nos trajiste a lo que está ahora mismo, tienes que irte. De hecho, Juan Dalmau ya había explicado de que obviamente Venezuela tiene... El pueblo es que decide. Obviamente estoy en contra de que Maduro fue el fraude. Eso fue fraude. Él criticó, pero es que Dalmau, el día que sale el día de las elecciones de Venezuela, no recuerdo si fue ese mismo día o al otro día, Dalmau fue a la prensa y denunció que había una falta de democracia, que tenían que entregar las actas, que querían transparencia, que toda la fuerza de la policía que salió a las calles a atentar contra la gente y que eso era un sistema opresivo que tenía. Él lo denunció desde el principio, pero es que a ellos no les importa eso. Ellos van a seguir diciendo que Juan Dalmau y la alianza lo que quieren traer es Venezuela y Cuba a Puerto Rico. O sea, que queremos una dictadura. Nosotros lo que queremos es más democracia. Exacto. Eso es lo que le tienen miedo, tú sabes. Sí. Pero ellos van a seguir mintiendo porque es lo único que les queda es mentirle a la gente. Y la gente ya sabe que Juan Dalmau es la única opción que tenemos. Mira, yo creo que cada vez menos personas se creen ese discurso. Sí. Tú lo ves en las redes. Digo, hay personas mayores que te lo dicen, o sea, que te lo creen, que se lo viven, o sea, que creen que realmente vamos a traer el comunismo a Puerto Rico. Pero la mayoría de la gente lo que hace es que se burla porque sabe que es ridículo. Sí. Tú sabes. Y que más dictador y más nefasto para Puerto Rico que el contrato de Luma, que nos sube el precio, que nos da mal servicio, que desde el contrato, desde la concepción, es algo negativo a Puerto Rico. Eso es lo que nos va a hacer daño. Eso es lo que tenemos que sacar. Y también Proyecto de Dignidad, que también es discriminatorio también. Entonces tú tienes otras fuerzas, claro, porque Proyecto de Dignidad también representa un cambio. Del PNP y el PPD, pero representa un cambio hacia algo más autoritario, hacia algo que quiere discriminar. La alianza representa democracia. Nosotros queremos que la gente decida por sí mismo. Nosotros queremos darle transparencia a la gente. Nosotros queremos subir el salario. El Proyecto de Dignidad se opone al proyecto de salario mínimo. Se opone al proyecto de legitimación activa ambiental. Cuando tú miras el historial de Proyecto de Dignidad en la legislatura, la mayoría de sus proyectos fue para atacar a la comunidad trans. Cierto. Para atacar el aborto y prohibir el aborto. Para... hicieron algunos proyectos que tengo que reconocerles, que fue en contra también del nepotismo, que nosotros también presentamos. Muy bien. Pero la mayoría de su trabajo legislativo fue en contra de la comunidad trans, en contra de las vacunas y en contra del aborto. O sea, y de hecho también, parte de su trabajo legislativo. Eso íbamos a ese tema de la comunidad LGBTQ+, que obviamente Proyecto es peligro para Puerto Rico.
Es un peligro. Obviamente, como dijiste, es un cambio para que, obviamente, ayuda a quitar los votos al PNP y al PPD, que eso está muy bien, pero es un peligro. Pero, obviamente, hay un proyecto que fui investigando, que es el proyecto de Senado 184, que es prohibir las terapias de conversión en menores de edad. No sé si tienes conocimiento. Sí, lo recuerdo. Obviamente fue presentado por el senador independiente, el doctor Vargas Vidot, sí, que él explica. De hecho, voy a estar invitándola a él para que me explique todo eso y otros temas. De hecho, el proyecto se presenta con 4 legisladores, ¿verdad? Okay. Una autoría de los 4 Ana que presentó Irma, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe y Vargas Vidot. Los 4 lo presentaron en conjunto como una medida que quería prohibir las terapias de conversión, ¿verdad? Porque muchas personas son sometidas a diferentes tratamientos que aunque pudimos descubrir para, ¿verdad? Suerte, que no tenían un tipo de tortura física, pero sí muchísimo peso emocional, ¿verdad? Que se encargaban de discriminar a las personas, que se encargaban de aplastar la autoestima de la gente, y que tuvimos testimonios de gente que lo experimentaron, ¿verdad? De primera mano, y que decían lo nefasto que era proyectos como iniciativas como esta, que lo que hacían era que causaron que muchísima gente atentara contra sus vidas. Y nosotros queríamos prohibir eso. Y uno pensaría que nadie puede estar en contra de un tipo de discriminación como esta, ¿verdad? Porque claro, si usted no cree en la homosexualidad, pues no tenga una relación con una persona homosexual. Exacto. Tú sabes. Pero lo que hace una persona en su vida privada no tiene por qué afectarle a usted. Exacto. Para nada. Exactamente. Tú sabes. Y nosotros lo que queríamos prohibir es la violencia contra las personas de la comunidad LGBTQ+. Y no se aprobó ese proyecto. Lo derrotaron. Lo derrotaron por el Partido PNP Popular, que eso me está raro, porque el Partido Popular obviamente apoya, pero parece que se están como que yendo más atrás. Sí, mira, es que realmente cuando tú miras, hay personas en contra de los derechos en todos los bueno, no en todos los partidos, ¿verdad? En el Partido PNP, en el Partido Popular Democrático y definitivamente en Proyecto de Dignidad, que venían con esa agenda con esa agenda. De ellos no nos sorprende, porque ese ha sido todo su discurso desde que llegaron ¿verdad? A presentarse como una opción al país. Pero no, a mí no me sorprende que el Partido Popular haya tomado esas decisiones, porque cuando tú miras el historial del Partido Popular, sí empezó con un proyecto que quería darle opciones a la gente trabajadora, que quería un proyecto de país, pero abandonaron esa idea hace muchísimo tiempo. Eso no sé. O sea, ya no representan lo que alguna vez querían, ¿verdad? Que era darle una vida digna a la gente. En algún momento ellos defendían eso, pero abandonaron totalmente eso cuando decidieron posicionar a su gente, ¿verdad? Cuando decidieron adueñarse del poder. De hecho, por eso tanta gente buena se sale de esos partidos, claro, como el compañero, por ejemplo, Manuel Natal, que militaba en ese partido, pero se dio cuenta que lo ideal es que él pensaba que ese partido representaba, y no era una realidad, que el Partido Popular era enemigo de esos ideales, que en algún momento llegó como bandera y decidió salirse, y así lo ha hecho muchísima gente, y queremos que más gente se salga de ahí, ¿verdad? Y de hecho el Partido Popular está más... Se está desinflando. Una forma como que yo pienso que el Partido Popular llega al tercer lugar. Para mí va a llegar. Es que yo estoy seguro que va a llegar al tercer lugar. Sí. Lo que me sorprendería que puede ser inclusive que llegue cuarto y que sea desplazado inclusive por Proyecto de Dignidad. ¡Ay! Y eso es. Tú sabes. Tú sabes. Pero, y es que hay un meme que me parece genial, me parece genial, porque diferentes encuestas, ¿verdad? Hay cosas que ponen por Twitter, qué sé yo, sí, o diferentes mensajes que escriben el nombre de Jesús Manuel mal. O sea, y ponen, José Manuel está quedado, o no sé qué. Y tú sabes, no tienen ni el nombre bien. Exacto. Y de hecho, cuando después de las primarias, yo creo que se terminaron de enterrar con eso. Nadie empezaba a hablar de la gobernación de Jesús Manuel. Claramente se determinó que esta contienda electoral estaba entre Juan Dalmau y Jennifer González. Y por eso es que ya nos convertimos inclusive en el voto útil. O sea, si tú no quieres que el PNP gane, si tú quieres acabar con la corrupción, por quien único puedes votar es por la alianza y por Juan Dalmau. Claro. ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy en día? Que obviamente tienen ya 18 años,
no sacó la tarjeta electoral, que obviamente tienen ya el tiempo limitado, que tienen tiempo, pueden ir a la comisión. ¿Qué les dirá para que se motiven a sacar la tarjeta? Mira, yo les diría que el cambio está en nuestras manos. O sea, el cambio de nuestro país es posible y depende de nosotros. De que nuestros amigos, nuestros familiares vuelvan, de que podamos trabajar aquí, de que nos podamos quedar viviendo aquí. Depende de nuestras acciones y depende de que nos inscribamos para votar el 5 de noviembre. Quedan solamente días para hacerlo. Lo puedes hacer hasta por internet. Es más fácil que nunca hacerlo. Puedes visitar tu HIP más cercana. Está toda la información en las páginas de la comisión de nosotros. Puedes buscar comisionadambc.pr y tienes toda la información. El futuro de Puerto Rico está en nuestras manos. Más de 500,000 personas entre las edades de 18 y 35 años no votaron en el 2020. Si nosotros votamos, si nosotros nos inscribimos y salimos a la calle, podemos cambiar nuestro país, podemos ganar. Tenemos que confiar en eso, tenemos que accionar y tenemos que ir a votar el 5 de noviembre. Eso es así. Y de hecho, Puerto Rico, como dije, me dijeron una vez, Puerto Rico puede ser independiente. Tiene la capacidad. Porque tenemos fondos. Obviamente, pues no vayan muchos fondos, pero tenemos capacidad ya. Lo que pasa es que la gente quiere chavo. Mira, no quiere trabajar. Mi ideal para Puerto Rico también es la independencia. Yo soy independentista. Y cuando tú ves la cantidad de recursos que se declaran en Puerto Rico, ¿verdad? Que diferentes corporaciones declaran alrededor de 35,000 millones de dólares que se declaran aquí y no se gasta aquí. Es dinero que sale de Puerto Rico. Se declara como que se crea en Puerto Rico, riqueza que se crea aquí y se va a los Estados Unidos, se va a otros países. Si nosotros podemos producir esa cantidad de dinero, si se produce esa cantidad de dinero aquí, podemos ser independientes. Ahora mismo lo que recibimos en fondos federales, ¿verdad? Varía, pero más o menos son 13,000 millones de dólares. Y aquí se reportan 35,000 millones. O sea, es muchísimo más lo que nosotros generamos, la riqueza que nosotros creamos, que la que recibimos en fondos. Y de hecho, de esos 13,000 millones, muchos de esos fondos son que nosotros aportamos a ellos, ¿verdad? Como el Seguro Social, que la gente aporta toda su vida para recibirlo. O sea, que ese dinero no es que nos lo regalan, es que nosotros lo trabajamos. O sea, Puerto Rico tiene todos los recursos para ser independiente, para ser soberano. Pero nos han engañado, nos han dicho que somos un país pequeño, nos han dicho que no tenemos recursos. Yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que Puerto Rico, en extensión territorial, ¿verdad? Tú lo ves en el mapa, somos sumamente pequeños. Pero la ciudad de Nueva York cabe 10 veces en Puerto Rico, en la Isla Grande. Y nadie nunca diría que la ciudad de Nueva York es una ciudad pequeña, es un lugar sin recursos, es un lugar sin gente, es un lugar que no puede subsistir. No, le dicen la capital del mundo. Y no tiene río, no tiene tanta luz solar como recibimos nosotros, no tiene el suelo que tenemos nosotros. Tiene más población, eso sí. Pero nosotros entonces tenemos un montón de recursos. Lo que hemos tenido es mal administrado. De hecho, han explotado nuestro país. De hecho, Nueva York tiene más puertorriqueños allá también. Sí. Bueno, no necesariamente en Nueva York, pero sí en Estados Unidos. Sí. Ahora mismo hay más puertorriqueños que viviendo en se van porque Puerto Rico le está... Se van porque no les damos las oportunidades. Se van porque este gobierno es más... Mira, muchísima gente se fue en María. Se fueron, ahí fue el éxodo más grande que ha tenido Puerto Rico. Y cuando tú ves lo que pasó en el huracán versus la respuesta del gobierno, la tormenta más grande fue la administración de Ricardo Rosselló. Eso es así. Tú sabes que no llegaban los recursos a la gente, que Jennifer González escondió suministros para ponerle el logo de ella y dárselo a la gente. Eso no se le puede olvidar. Cierto, o sea, lo tenemos que tener presente. Ellos son el peor huracán. O sea, la peor catástrofe que tiene Puerto Rico es el bipartidismo. Eso es lo que realmente hizo que toda esta gente se fuera. Y nosotros lo que queremos es bien administrar a Puerto Rico. Es darle razones a la gente para que pueda volver, para que quiera trabajar aquí, para que podamos construir un mejor país. Tenemos todos los recursos. O sea, no nos sobran recursos, nos sobran corruptos. Eso es así. ¿Sabes? Pero el cambio está en nuestras manos. Eso es así. Le damos gracias a Brian Omar Martínez, candidato a la alcaldía de Bayamón por el Movimiento Victoria Ciudadana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Yael, por invitarnos. Así que, por favor, jóvenes, voten. Y como dice Papuri, Jennifer, mentirosa. Jennifer, embustera. Puerta al PNP. Así que, arranquen que nos vamos. Así que nos vemos en la próxima.